Muy bien, ahora pues vámonos directamente a nuestro panel del día de hoy, el panel 3, la protección de los datos personales en las instituciones de educación superior. Y para ello, pues invito a nuestros ponentes, juntamente con nuestro moderador, a que pase a tomar sus lugares aquí en la mesa, por favor. Me voy a permitir, antes de cederle la palabra al autor, de leer una semblanza de su persona. El doctor Porfirio Tamés Solís cursó la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en Ciencias de Bibliotecología con la especialidad en Administración de Bibliotecas Universitarias por la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. Doctor en Educación Internacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Responsable de diseño y primer coordinador de la maestría en Bibliotecología de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, impartiendo cátedra en los niveles de licenciatura y posgrado, donde también se desempeña como asesor. En el 2012 fue publicado su libro Cultura de la Información en los profesores universitarios, el caso de la Universidad Autónoma. Ha participado en diversos eventos de su especialidad. El más reciente fue el Coloquio Cultural y Política en Sinaloa, Puebla y Nuevo León, Mazatlán, Sinaloa, con la conferencia Cultura de la Información y Cultura Política. Lleva a cabo la investigación de estudio comparativo de la cultura de la información en los estudiantes universitarios del área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Nuevo León, ciclo 2012-2013, con esta institución de educación superior. Ha ocupado la dirección de la Biblioteca Universitaria Raúl Raquel Frías de la universidad desde septiembre de 1995 hasta la actualidad. Desde febrero de 2004 ocupa la Dirección General de Bibliotecas de la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, entidad que coordina las 83 bibliotecas que integran el sistema de bibliotecario de la institución. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Porfirio Tamés Solís, reiterándole nuestro agradecimiento por las actividades que nos han colgado. Adelante. Gracias. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a mi estimado amigo, porque así lo considero, el ingeniero Pablo Rivera Carrillo, la distinción que me concede de participar en este extraordinario foro, moderando el panel La protección de datos personales en las instituciones de educación superior, y participar con las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Quiero, con el permiso de los miembros del panel, dar una breve introducción al tema que ustedes discutirán con nosotros el día de hoy. Construir la sociedad de la información es sin duda el gran desafío que tenemos en este segundo milenio de la humanidad. Pero es preciso pensar que al construir esta sociedad de la información, que no es ya solamente un paradigma, sino una actividad en proceso de consolidación, debe de estar pensada, centrada en las personas. Es preciso construir una sociedad de la información, pero considerando las necesidades que las personas tienen en ese proceso de adquisición de información para traducirse en conocimiento. Se debe pensar en construir una sociedad de la información en la que las personas asumamos con plena conciencia y convicción los derechos, pero también las obligaciones que conlleva el acceso irrestricto a la información, y particularmente a las actividades complementarias. Un asunto es tener
acceso a la información, y el otro, como fue muy bien explicado por quien dirigió la conferencia, es qué haremos con esa información. Es preciso considerar que crear una sociedad de información implica el respeto a la dignidad humana. Y me parece que este fue el pensamiento que llevó a la Cámara de Senadores para convocar en julio de este año, a la celebración del Foro Nacional de Armonización Legislativa Bibliotecaria, en el cual participaron bibliotecarios, científicos de la información, editores, libreros, para discutir a profundidad cuáles podrían ser las necesidades de acceso a la información de las personas, tratando de, en última instancia, sugerir las mejoras y cambios a la Ley General de Bibliotecas. Porque cuando pensamos en el derecho que las personas tenemos a la información, me parece que no debemos de pensar solamente en el acceso a la información pública, en qué gasta el gobierno el dinero, sino tener acceso a la información para educarnos. Un gobernador muy célebre en este estado, él decía que reconocía no haber tenido una formación académica en instituciones formales, pero que las bibliotecas habían sido para él los espacios de educación. Hago mención de este asunto porque es de fundamental importancia entender que cuando se habla en este país de acceso a la información, debemos de pensar en todas las personas que no tienen posibilidad de acudir a los centros educativos para formarse. El foro al que hice referencia trataba de señalar las obligaciones que tenemos las instituciones de educación superior públicas de ofrecer acceso a nuestros recursos documentales, digitales, electrónicas, a todas las personas, pero también las instituciones de educación superior particulares que, se ha dicho, reciben recursos del Estado para mejorar sus programas de estudio e integrar sus servicios y sistemas de información. Una de las conclusiones de ese foro es que este país reclama más y mejores servicios, productos y unidades de información que permitan el desarrollo de la sociedad, la consolidación de la democracia, una sociedad verdaderamente informada, que no pueda ser rehén de un grupo de personas que tomen una ciudad cuando no tienen la información completa sobre leyes que están siendo aprobadas. Alguien me comentaba de manera particular, no fue un proceso estadístico, una investigación formal, que se indagó con quienes tienen ahora secuestrada la Ciudad de México, a esos que se llaman profesores. Algunos de ellos no tenían la menor idea de en qué consistía la ley de educación que se había aprobado, pero eran parte de un grupo movido por otros intereses. ¿Cuál es el asunto a considerar? Si tuviéramos una sociedad que tuviera acceso a la información, que las personas pudieran por sí mismas entender y conocer los procesos legislativos, llegar a sus propias conclusiones, tendríamos una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Sin embargo, es preciso entender la diferencia que existe entre el derecho a la información pública o privada, como nos fue explicada hoy, pero que pudiera ser conocida por la sociedad, y la protección de los derechos personales, que es el objetivo de este panel. Los integrantes de este panel nos harán el favor de reflexionar sobre la protección de datos personales en las instituciones de educación superior, y los que trabajamos en ellas
sabemos que ahora somos sujetos de que nuestros datos sean conocidos. Mis alumnos saben cuánto gano, por ejemplo. Y hay personas que quisieran conocer otros datos y me resultó muy importante escucharla, maestra, porque efectivamente deben establecerse límites a aquellos que están ya prescritos en la ley y aquellos que nos serán explicados esta mañana por los distinguidos participantes. Nos acompaña, y lo voy a mencionar en el orden en que serán expositores, el licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres, quien actualmente es comisionado presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en este estado. Bienvenido, licenciado. Nos acompaña también la maestra Corina Velázquez Ríos, cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Defensa de Derechos Digitales, y su proyecto Son Tus Datos. Hablaremos más de ella en un momento más. Bienvenida, maestra. Y damos una cordial bienvenida al licenciado Francisco Javier Ordóñez, representante de la maestra Adriana Ortín Lanz, rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. Bienvenido, un colega universitario. Yo quisiera pedir al licenciado Guillermo Carlos Mijares Torres haga uso de la palabra, pero permítame leer un breve apunto de su trayectoria profesional. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta institución. Ha sido abogado litigante, especialista en concursos mercantiles como conciliador, director jurídico, División Noreste de Bancomer. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Asociación Civil, y vicepresidente de la Academia Neoleonesa de Derecho Mercantil, Asociación Civil. Adelante, licenciado. Muy amable, doctor. Agradezco también a la Universidad Autónoma de Nuevo León y en especial al ingeniero Pablo Rivera la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes en esta ocasión. Esperemos que nuestros comentarios y nuestras reflexiones sobre el tema de la protección de datos personales en las universidades pueda ser del agrado de todos ustedes. Enseguida me voy a permitir hacerles estos comentarios. La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León es la autoridad garante de dos derechos fundamentales dentro de esta democracia: el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales. Por consiguiente, los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, entre otros, son proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados, regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales y garantizar la privacidad de los datos del titular en poder de terceros. Así pues, los datos por sí mismos no tienen ningún valor. Adquieren valor solo después de ser relacionados con alguien o con otros datos. Es así como obtienen el carácter de información útil para quien está recopilando esa información. Cuando hablamos del dato personal, nos referimos a toda aquella información relativa al individuo que lo identifica o lo hace identificable. Por lo tanto, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar donde habitan, trayectoria académica, laboral o profesional. También nos puede revelar aspectos más sensibles o delicados sobre el individuo, como sus características físicas, ideología o preferencias sexuales. En consecuencia, es de suma importancia que el titular del dato tiene que tener pleno conocimiento de los derechos que tiene para proteger su información de carácter personal, como lo son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los derechos ARCO, derechos que al ser independientes no necesitan ninguna preferencia en su ejercicio y pueden ejercitarse sin que ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio del otro. Por lo tanto, respecto a los derechos de los titulares,
implica obligaciones reales para las universidades. Estas obligaciones deberán ser cubiertas por procedimientos y medidas que tendrán que adecuar para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, o bien con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en relación al tratamiento de datos de carácter confidencial. En los departamentos y áreas de cualquier universidad se trata diariamente con datos de carácter personal. Estos datos son principalmente de alumnos y personal docente o personal del servicio de las propias universidades. Datos de carácter identificativo, de características personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales, detalles del empleo, información comercial, económico-financiera, transacciones, etc. Son algunos de los datos que se tratan diariamente en las universidades. Los avances de las comunicaciones nos obligan a reflexionar y a revisar cuando tienen un carácter intrusivo, que puede llegar a empobrecer la calidad de la vida de las personas y cuando sirven para ayudar. Por ejemplo, en el ámbito educativo podemos precisar que anteriormente la entrega de calificaciones era de forma personal, es decir, de forma física. Ahora tienen portales las propias universidades y se publica todo tipo de información como admisiones, calificaciones y asistencias, eventos, etc. Asimismo, el docente puede acceder a cierta información en línea, desde tener el perfil del maestro, fotografía, nivel de escolaridad, sueldo, condición de portugués, etc. Todo esto anteriormente no era de forma virtual. Las ventajas que nos da la tecnología son infinitas, pero hay que saber manejarlas para no invadir esferas de privacidad del titular del dato. Toda transformación tecnológica es una oportunidad de beneficios, pero también un riesgo de perjuicio latente. De estos avances surge un privilegio para el titular del dato o dueños de la información. Tiene el poder para disponer de su propia información y decidir quién, cómo, cuándo y para qué se utilizará dicha información. A esto se le denomina autodeterminación informativa. La introducción de la tecnología de la información y la comunicación ha sido y es de gran importancia en las administraciones públicas en general y en las universidades en particular. Los modernos sistemas de información se han convertido en imprescindibles en las universidades, aportando indudables ventajas a las que ya no es posible ni deseable renunciar. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente Internet, permiten que las universidades suministren una información actualizada a los alumnos, a los profesores y a la sociedad en general sobre los servicios que prestan. Igualmente facilita la relación entre profesores y alumnos, que se puede desarrollar ahora también a través de medios electrónicos, como lo son el correo electrónico o chats, y permite el trámite de muchos procedimientos administrativos, como la matriculación en la universidad, la calificación de los maestros y su notificación a los alumnos, todo esto a través de Internet. Por lo cual, las universidades no solo pueden, sino que deben recurrir a estos medios para ser más eficientes y puntuales en sus servicios. No es algo nuevo que las universidades realicen tratamientos de bases de datos, es decir, siempre han llevado a cabo el tratamiento de datos, solo que ahora con la tecnología se puede tratar de forma masiva la información de carácter confidencial. La obtención de dicha información es para cumplir la actividad administrativa. Los principales datos afectados por estos tratamientos son el de los alumnos, maestros y personal administrativo y de servicios. De tal forma que se almacenan datos de los padres o tutores, de pacientes en el caso de hospitales universitarios o de personas ajenas a la universidad, pero que se encuentran vinculadas a proyectos de investigación o por ser proveedores de la misma. Con los cambios de la tecnología ha venido a favorecer y facilitar dicho tratamiento, pero a su vez puede resultar peligroso si no se lleva a cabo la protección de la información de carácter personal, ya que un mal tratamiento de la misma dejaría a merced de los peligros informáticos
la información de miles de estudiantes y que pudiera ser vulnerada la privacidad de cada uno de ellos. La preocupación de la sociedad en general por el uso de la información personal ha llevado a que lo que antes se admitía ahora ya es inadmisible, con lo que se han incrementado las inconformidades de los ciudadanos. Los titulares de los datos empiezan a exigir el control sobre sus datos de carácter personal, lo que ha obligado a las universidades a adecuar sus tratamientos de datos personales a la legislación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. No se trata de limitar el uso de las tecnologías de la información por parte de las universidades, sino de hacer compatible el desarrollo de la informática con los derechos de los ciudadanos. La ley recoge un conjunto de garantías para los ciudadanos y obliga a todas las administraciones, entre ellas a las universidades, a respetar los principios de protección de datos como lo son el principio de consentimiento, confidencialidad, información previa, licitud, seguridad, proporcionalidad, máxima privacidad, finalidad, así como datos especialmente protegidos, como lo son toda aquella información que pueda conllevar a una discriminación. Con el cumplimiento de la legislación, las universidades pueden alcanzar un equilibrio que permita aprovechar la informática en la gestión universitaria sin menoscabar los derechos de las personas. Hay que reconocer que se requiere un compromiso en conjunto desde el rector hasta toda aquella persona que tenga acceso a las bases de datos personales. Es decir, primeramente tiene que haber una designación de quienes figuran como responsables de las bases de datos y tener identificados a los encargados de las mismas. Es de suma importancia tener identificados las bases de datos que tratan las instituciones de educación superior, qué datos personales se encuentran en los mismos, quiénes son los responsables y encargados de las bases de datos, quiénes tienen acceso a ellos y por cuánto tiempo se va a resguardar dicha información. Si lo que justifica los tratamientos de los datos por las instituciones de educación superior son las funciones que cumplen, la mejor manera de identificar las bases de datos es analizar las funciones genéricas de las instituciones universitarias. Es decir, son los procesos de gestión de las universidades los que justifican y los que permiten analizar sus tratamientos de datos personales. Se tiene que delimitar los tratamientos informatizados de las universidades. En estas bases de datos deben implementarse las medidas de seguridad adecuadas al tipo de datos de carácter personal, objeto de tratamiento, como consecuencia del principio de seguridad. Hay diferentes tipos de bases de datos, como el de pruebas de acceso, en donde se almacenan datos personales, incluso si tienen alguna discapacidad, dirección, historial académico de alumnos, incluso de alumnos no admitidos, que quedan almacenados en archivos históricos. Este fichero se puede considerar de nivel medio e incluso alto por contener datos de discapacidad del alumno y en base al tipo de datos se aplica el nivel de medida de seguridad. Hay que destacar el tratamiento de datos personales de profesores, como la evaluación de la docencia del profesorado, con calificaciones y comentarios de los alumnos sobre los profesores y que permite valorar la calidad de la enseñanza. El fichero de nómina o de recursos humanos con datos académicos, pero también con de minusvalías, de cuotas sindicales, de circunstancias familiares o de número de días de baja por enfermedad, ideología de maestros, etc. Incluso hasta el tipo de libros que el maestro solicita en biblioteca, ya que permite elaborar el perfil del maestro. Los tratamientos de datos por las universidades deben garantizar los principios de protección de datos y los derechos de las personas en este ámbito. Los datos personales en poder de las universidades deben ser utilizados para las finalidades explícitas y legítimas para las que se han obtenido y se han informado en el momento de la recopilación de los mismos. Un ejemplo es que un profesor solo pueda acceder a la calificación de sus alumnos, pero no de otros grupos, donde no desarrolla una actividad académica. El derecho a la protección del dato exige como regla general el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales. No obstante, las universidades pueden tratar información de sus alumnos y de su personal
en base de datos de personal o de expedientes académicos sin su consentimiento, ya que los datos se refieren a las partes de un contrato o precontrato de una relación laboral o administrativo y son necesarios para su mantenimiento y cumplimiento, por lo cual sería una excepción al principio del consentimiento. Por lo tanto, no es necesario que se obtenga el consentimiento del maestro o profesor para desarrollar una encuesta o evaluación académica de la docencia, ya que esto es una función administrativa de la universidad. No es necesario que los alumnos den su consentimiento a que se digitalice su fotografía para la credencial de estudiante. La fotografía es sin duda un dato de carácter personal necesario para el desarrollo de muchas actividades universitarias que requieren la identificación de la persona, lo que justifica su tratamiento para la emisión de la tarjeta de identificación de cada alumno. Comentaré un ejemplo que se da con mucha frecuencia: la solicitud de CAFES o calificaciones de los estudiantes. El acceso a los datos personales ahora en el expediente académico, tanto por el interesado como por terceras personas, se encuentra regulado por nuestra ley de transparencia en el Estado de Nuevo León. Dentro del ámbito de protección se encuentran todos los tratamientos de datos personales, tanto informatizados como en soporte de papel. Pero el caso en específico de acceso a los datos personales de los expedientes académicos de estudiantes mayores de 18 años de edad, debe darse dicha información únicamente al titular de los datos, a menos que aplique alguna de las excepciones que marca la ley en relación al consentimiento, como lo menciona el artículo 46 de nuestra propia ley de transparencia en el Estado, ya sea por atribuciones legales, por ser parte de un contrato o precontrato, de una relación de negocios laboral o administrativa, por un tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico, prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, y que los datos figuren en fuentes de acceso público y se requiera su tratamiento. Asimismo, es importante aclarar que hay instituciones de educación superior que en los formatos de admisión que llena el alumno al inicio de cada año o semestre se encuentra una leyenda en la cual el estudiante otorga su consentimiento a los padres o tutores para poder accesar a su expediente académico. Esta es quizás una salida fácil y rápida para que los estudiantes mayores de edad en carrera profesional, pues los padres puedan accesar a sus calificaciones. De otra manera, yo creo que la universidad estaría impedida de entregar esa información a los padres, aunque sean los padres los que paguen la educación de sus jóvenes. La Ley de Transparencia del Estado de Nuevo León y la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares configuran el derecho de acceso como personalísimo y solo ejercitable por terceros a través de una autorización, como es el caso anteriormente mencionado. Serán excepciones cuando el titular del dato se encuentra en una situación de incapacidad o de minoría de edad que le imposibilite el que pueda ejercerlo por sus propios derechos, y tendrán que realizarlo por medio de un representante legal, en cuyo caso es necesario acreditar su condición como tal por medio de una carta de poder notariado. En resumen, las obligaciones más relevantes que en materia de protección de datos deben cumplir las universidades son: primero, identificar e inventariar las bases de datos personales y asimismo comunicar el estado de las bases de datos que tratan en la universidad a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en el caso de la autónoma en la que nos encontramos. Segundo, obtener y tratar adecuadamente los datos personales. Tercero, facilitar a los alumnos, personal docente, personal al servicio de la universidad u otras personas que lo soliciten el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus propios datos cuando procedan. Cuarto, garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos personales, el cual se materializa con el documento de seguridad que deben de tener las universidades. Dicho documento es de uso interno y debe reflejar por escrito todo lo relacionado con las medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a garantizar la seguridad de los datos en las instituciones de educación superior. Quinto, garantizar el tratamiento de datos personales cuando sea realizado por un tercero por cuenta de la universidad, mediante la inclusión de cláusulas específicas en los contratos y la supervisión de su cumplimiento. Sexto, tener su aviso de privacidad, en donde se les informará a los titulares de los datos, cómo será tratada su información, por quién será resguardada, para que se le esté solicitando la información ante quien pueda hacer valer sus derechos.
Hay que estar conscientes que el derecho fundamental a la protección del dato personal puede ceder cuando haya otro derecho fundamental de preferencia. Es decir, tanto el derecho de acceso a la información como el derecho a la protección de datos se deben complementar y no prevalecer uno sobre el otro. Cada caso específico se debe analizar y poder así tomar un criterio para proteger al titular del dato o bien darle paso al derecho de acceso a la información cuando el caso sí lo merite. Por su atención, muchas gracias. Con esto concluye mi presentación. Muchas gracias, licenciado Mijares. Muy precisa, puntual la exposición del licenciado. Yo quiero presentar ahora a la maestra Corina Velázquez Ríos. Ya me refería a ella como cofundadora de la organización sin ánimo de lucro, Defensa de Derechos Digitales, y su proyecto Son Tus Datos. Ella es enlace para México en las reuniones de The Public Voice en el marco de las conferencias internacionales de privacidad y protección de datos de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico. Es administradora pública y maestra en gestión de innovación de tecnologías de información y comunicación, especialista también en políticas públicas y legislación para la sociedad de la información, así como profesora del Instituto Nacional de Administración Pública e investigadora externa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es colaboradora en la versión en español de la Guía de Privacidad para Hispanohablantes de The Privacy International and Cedric Lawrence Consulting. Yo quisiera pedirle a la maestra Velázquez Ríos que nos haga el favor de hacer su presentación. Muchas gracias, buenos días. Antes de empezar, quisiera que levantara la mano quiénes son estudiantes en este foro. ¿Me pueden levantar la mano? ¿Y por qué nos relegaron hasta allá? ¿Y por qué pregunto esto? Porque ya hemos escuchado casi 2 días completos la versión de lo que tienen que hacer las autoridades, las universidades, los institutos, los centros, pero aquí la sustancia son los estudiantes y yo quiero saber quién ha hablado a favor de los derechos de los estudiantes. Entonces yo quiero empezar con esta perspectiva, como hizo favor aquí Lina de hacernos promoción. Somos una organización sin ánimo de lucro que empezamos el año pasado y quiero empezar mi presentación. Con una frase de Michael Porter que dice que el activo más grande de un país es la capacidad de sus ciudadanos de generar valor. Las universidades son los principales formadores de ciudadanos, como lo mencionaron ayer las autoridades del país. Y por lo tanto, y me considero también un estudiante, porque a pesar de que mi edad está en los 30 y tantos, uno sigue estudiando diplomados, cursos, posgrados, y uno nunca acaba de estudiar, y uno sigue siendo alumno, aunque también de clase. Entonces, al final nuestros datos están por ahí, y las universidades, aunque tengamos 80 años, nos siguen formando como ciudadanos. Entonces no se trata solo de sentarse y estar en una posición pasiva, como ahorita veo a los jóvenes, sino en una posición más activa. Sí me estás enseñando, pero yo de qué manera voy a hacer que lo que me estás dando se vuelva acción, cómo voy a cambiar las circunstancias. No se trata solo de recibirla, sino de procesarla y hacer que las cosas se muevan. ¿Qué justifica un proyecto como lo que estamos haciendo con tus datos? En primer lugar, que hay muchas organizaciones de la sociedad civil en el mundo que están haciendo cosas para proteger la privacidad y protección de datos de la gente. Sin embargo, los logros que han obtenido en Europa y en Estados Unidos no llegan a Latinoamérica. ¿Y por qué no llegan? Porque las organizaciones, o más bien no hay organizaciones en Latinoamérica, son muy pocas. Y para decir el caso específico mexicano, no había nada hasta el año pasado, cuando nos formamos, que somos la primera organización más motivados por una obligación moral que porque nos sobra el tiempo. Estamos muy ocupados, pero somos un grupo de académicos
que como expertos sentimos el compromiso moral y tenemos la información, hay que ayudar a la gente a concientizar sobre las necesidades que hay en la materia. Otro aspecto importante es que el gobierno y el IFAI en todas sus acciones necesitan quien les dé legitimidad. O sea, es muy bonito que vengan y nos expliquen, pero ¿y los ciudadanos qué opinan? Entonces queremos ayudar a ser portavoz de la ciudadanía. Otro aspecto es que México ocupa uno de los primeros lugares en materia de robo de identidad, cibercrimen. Somos un paraíso para muchos delincuentes en otros países, porque aquí nadie se queja. Entonces necesitamos ayudar a las víctimas del mal uso de la información. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Por un lado, proteger el derecho a la privacidad y la protección de datos de los consumidores en Internet, de usuarios de tecnologías de la información en México, hacer labor de difundir información básica en términos que la gente entienda. No esperamos que todos sean abogados. Yo no soy abogada, soy administradora pública, politóloga, experta en gobierno electrónico, pero pues le tenemos que meter a la protección de datos de forma tangencial. Tenemos expertos que sí se dedican específicamente a este tema, pero lo que tenemos que hacer es intentar traducir esta información. He sido asesora política mucho tiempo y me toca educar a los tomadores de decisión. Entonces, ¿cómo lo digo en palabras muy fáciles para que todos tengamos la posibilidad de entender y, por lo tanto, estar en condiciones de ejercer nuestros derechos? Otro aspecto es capacitar a los consumidores de tecnologías y hacernos exigentes con los productos que vienen de grandes empresas como Facebook, como Twitter, YouTube, que nos traen siempre innovaciones y tener un ojo crítico de ver qué es lo que nos ofrecen y que no violenten nuestros derechos. Otro aspecto es hacer investigaciones. Las tecnologías siempre están llegando cosas nuevas, entonces tenemos que estar viendo, calculando, sacando números. Entonces nuestro perfil académico nos ayuda con este aspecto. Y el otro es, no se trata de satanizar las tecnologías, nosotros somos promotores de ellas porque creemos que una sociedad de información y conocimiento permite una evolución a través de la economía digital. Las sociedades, de hecho, se ha reconocido como uno de los objetivos del milenio que las tecnologías permiten salir de la pobreza a las economías emergentes. Creemos en ellas. Sin embargo, tenemos que trabajar en dar garantías para que el uso de Internet no se convierta no solo en esa posibilidad de generar empleos, sino también de ser víctimas por un fraude bancario, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata de tener las dos perspectivas, impulsar, pero de una forma que nos garantice nuestra seguridad navegando en Internet. ¿Qué es de las cosas que hemos hecho al cabo de este poco tiempo, este breve tiempo? En primer lugar, agradecemos al IFAI que nos consideró, nos invitó a dar un diagnóstico y hacer propuestas en materia de protección de datos para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que celebramos que por primera vez hay una línea, esperemos que esa línea enunciada se convierta en algo más y salgan y se desprendan diferentes estrategias, líneas de acción. Otra cosa es que tenemos un grupo, una red de contactos a nivel internacional en Europa y en Estados Unidos, y nos hemos unido con organizaciones de muchos países para apoyar el trabajo que se hace en el Parlamento Europeo en el proceso legislativo del borrador del Reglamento de Protección de Datos, y logramos, como ven en la foto, que un eurolegislador reconociera una carta que enviamos a estas organizaciones, y en este video en YouTube, al cabo de 24 horas, este eurolegislador leyó nuestra carta, y en internet, en YouTube, hizo un video y agradeció públicamente a nuestra organización, a Son Tus Datos y a otras más, por hacerle llegar estos puntos que dijo que iban a ser incluidos en el proceso para esta aprobación del reglamento. Otra cosa que nos tiene muy preocupados es lo que está pasando con el espionaje a México y a otros países en las bases de datos, que ya se han hecho declaraciones en muchos países y que desafortunadamente el día de ayer vimos que nuestro presidente en Rusia declara de una forma muy tibia que está dando seguimiento al tema,
Y nosotros podemos entender, y que de hecho lo tuiteamos anoche, podemos entender que él, en su aspecto personal, no le importa que lo retiren, que lo hayan quitado sus campañas, pero queremos recordarle al jefe de gobierno que, como nuestro representante, le exigimos que haga cumplir nuestros derechos de privacidad. Y a nosotros sí nos importa qué es lo que estén espiándonos. Entonces, queremos hacer Gracias. En ese sentido, ya mandamos unas cartas al presidente Obama, que lo reconocemos como Premio Nobel de la Paz, que esperamos que con ese título sienta, le pese el nombre y haga algo al respecto también por lo que está pasando ahorita con, que ya se declaró, y es por eso por el Senado, que va a intervenir, ¿no? Otro aspecto, y que somos pioneros, es en la parte de accesibilidad. Y aquí a las autoridades que vienen del IFAI, desde los centros de información en diferentes estados de la República, los invitamos. Es una recomendación de la W3C en sus lineamientos de Internet de cómo hacer accesible las herramientas a todo el público, el término llamado accesibilidad electrónica o e-accesibilidad. ¿Qué significa? Es que hay que pensar en esos grupos vulnerables que no pueden ver, que no pueden escuchar, que sufren epilepsia. ¿Cómo pueden adquirir o acceder al conocimiento que está en Internet y que ellos no pueden? Porque a lo mejor hay una luz parpadeante que hace que una persona epiléptica caiga en un episodio, ¿no?, de epilepsia. Entonces, todas estas cosas tienen que ser consideradas. En nuestro portal implementamos una herramienta de voz que hace que todo el contenido pueda ser escuchado, incluso desde sus plataformas móviles, que es la tendencia del futuro. Somos junto con la Comisión de Derechos Indígenas, somos los únicos que a nivel nacional tenemos una herramienta de esta naturaleza que actualmente está estandarizada en Europa. Entonces, lo que queremos con esto, aunque estamos empezando, es poner el ejemplo desde la plataforma ciudadana para que todas las instituciones, las organizaciones y las autoridades incluyan en sus portales de internet este tipo de herramientas. Ahora, estamos analizando la protección de datos personales en las instituciones de educación superior, pero desde el punto de vista de los estudiantes. Y ahí, como pueden ver, ahorita estamos hablando de las tecnologías, pero no nos vayamos muy lejos. Quiero que me levanten la mano a cuántas personas no les dieron su calificación donde el profesor, en frente de todos, les dijo que habían sacado un 6 o que habían reprobado. Alguien estuvo en una clase donde escuchara que dieran calificación persona por persona, diciendo: tú estás aprobado, tú sacaste 5, tú sacaste... ¿Quién? Pues eso también se presta para el famoso bullying, ¿no? No hay tecnología ahí, pero son prácticas que todavía pasan. Entonces, por eso les digo, esta conferencia la dirijo a los estudiantes. ¿Cómo podemos levantar la voz ante este tipo de prácticas? Quiero aquí presentar una serie de preguntas que tenemos que hacer a nuestros representantes, a nuestras autoridades universitarias. ¿Cómo es el tratamiento de los datos de los estudiantes en las instituciones de educación superior? ¿Se justifica la información que se solicita del alumno? Hay veces que nos piden que la basura el pan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cuestiones de acoso sexual también, ¿no? Entonces está justificado que el profesor me pregunte que si tengo hermanas, que si vivo sola, que también se vale, hay que cuestionarlo. Hay estudios de psicología que hablan sobre el poder de la autoridad frente a comportamientos cuando se dieron, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cómo los alemanes llegaron a desempeñar este tipo de comportamientos que parecían increíbles, pero que bajo la autoridad uno puede decir muchas cosas y hacer muchas cosas que no se imaginaban. Otra cosa es, ¿por cuánto tiempo se guarda el expediente académico? A mí me encantaría saber si a mis 32 años todavía está en mi expediente en la secundaria y qué han hecho con él, ¿no? Otra cosa es, al estudiante se le notifica regularmente sus derechos y
restringe el uso de sus datos? ¿Ustedes les han avisado, por ejemplo, en 4 años de carrera, alguna vez les han avisado que lo tienen, con qué partes están compuestas, en su teléfono, su estado de salud? ¿Los alumnos han revisado el contenido de su expediente? ¿Saben qué información tiene el director de ustedes? Por ejemplo, hay gente que puede tener cáncer, quimioterapias. ¿Ustedes saben si solo el director o si solo el médico de la escuela o si ya se junta, ya todo el mundo dijo, ¿sabías que un fulanito alumno ya tiene cáncer? Ya lo hemos entrado. ¿Se discuten las juntas de profesores? No lo sabemos. Otra cosa es, ¿los padres tienen acceso al expediente académico del alumno? O sea, en este nivel escolar la mayoría tiene 18 años, no son adultos, pero los papás tienen derecho a venir y a informarse. Hay estadísticas de cuántos alumnos hacen uso de sus derechos ARCO y modifican sus expedientes. Es bien común y de eso estamos atentos, de cuando un profe se equivoca y nos pone un 7 en vez de un 8, pues ahí sí vamos y reclamamos, porque es algo que nos impacta. Pero ¿qué tal que nos confiamos y después de 2 años nos enteramos que en vez del 10 nos pusieron un 7, queremos reclamar y ya está el tiempo? Cuando son calificaciones estamos al pendiente, pero cuando se trata de nuestro teléfono, de nuestro estado de salud, nunca nos preocupamos por ir a averiguar. ¿Qué medios se usan en las instituciones de educación superior para informar a los estudiantes del desempeño académico? Ya les puse un ejemplo, puede ser que sea de viva voz o puede ser que usen tecnología. Ahora, quisiera ejemplificar. En Estados Unidos hay algo que se llama la ley Fairbairn, que es la Ley de Derechos Educativos y de Confidencialidad de la Familia, que tiene 40 años de existencia, empezó en el 74. Nosotros estamos aquí teniendo foros de hasta dónde la transparencia, hasta dónde la privacidad, pero ellos ya tienen 40 años una ley que ve específicamente la privacidad en cuestiones de educativos, de expedientes académicos. Y lo que ven es proteger la privacidad de los expedientes académicos, ven a los papás, a los padres, a los tutores y estudiantes adultos como quienes tienen derecho a ejercer sus derechos ARCO, ¿no? A hacer correcciones de sus expedientes, y se define al expediente académico como todo aquel que contiene datos como archivos biométricos. Aquí no hemos hablado nada de que hay escuelas que usan huella para poder ingresar como método de asistencia, de imágenes, de calificaciones, de videos. Hay sistemas de circuitos cerrados donde nos tienen vigilados. ¿Sabemos acaso que las escuelas que tienen videovigilancia tendrán videovigilancia en los baños también? No nos hemos preguntado este tipo de cosas, no lo sabemos. ¿Qué tal las cuestiones como proceso disciplinario? Cuestiones como que tuvimos detalles de mal comportamiento, como que nos plagiamos algo del compañero de al lado, y qué tal que esa información se enteran 10 años después en mi oficina. Aquí presento un cuadrito que, no sé por qué, pero no salió completo, pero bueno, es un marco de referencia. Lo que quiero hacer así es como la experiencia de Estados Unidos, donde nos da ejemplos de en 40 años cómo han resuelto este tipo de problemáticas. Esta es una sugerencia aquí de mi colega Cedric, en donde me hablan de esos nuevos elementos o áreas de tratamiento de datos, como pueden ser las cámaras de videovigilancia, cómo se publican las calificaciones, bajo qué medios, y los biométricos. En la parte superior de amarillo es cada uno de los principios de la privacidad, cuestiones como la proporcionalidad, la funcionalidad, la licitud, etc. Y es como un marco de referencia que se los presento como para invitar a las autoridades en las universidades a que cuando tengan este tipo de herramientas como biométricos, vean, por ejemplo, si no me va a salir, como dicen, más caro el caldo que los frijoles, por ejemplo. Si yo estoy poniendo huellas para poder
que la gente pueda acceder a las instalaciones, pero resulta que mi sistema es tan seguro y tan fácil de que se espugue la información que después me salga más caro porque voy a recibir demandas por esta materia. Entonces no justifica que yo implemente este tipo de herramientas, simplemente les tenga que pedir una credencial en vez de implementar como un sistema biométrico, ¿no? Entonces son como ejemplos que ya más o menos Lina nos hizo favor de dar de riesgos que pueden tener este tipo de herramientas. Ayer se mencionó que el 31% de las guías tienen una materia de transparencia. Checamos el dato, parece ser que es el 19%, es menor. Y quiero preguntar, ¿este tipo de materias también incluyen la parte de protección de datos? ¿Por qué? ¿Qué pasa si tu expediente se fuga, como por ejemplo temas de transdisciplinarios, o se fuga el video del parque de la escuela donde fue tu primer borrachera? Y resulta que no solo se le fuga a la escuela, sino que tus compañeros te hacen bullying y lo suben a internet. Entonces, tengo poco tiempo, quisiera pasar un video, dura menos de 50 segundos. ¿Qué quiero hacer con este video? Es incentivar a los estudiantes a que estén preocupados por la protección de sus datos, al menos para pensar en su futuro, en cuestiones de cómo van a encontrar empleo, si son los principales publicadores de sus pecados en internet. Aquí, las universidades obtienen información, ya voy a terminar, desde su ingreso, en su estancia aquí, de sus calificaciones, sus desempeños, y cuando se van para ingresar a un trabajo. Resulta que yo un estudio en Estados Unidos, que ahí está la fuente, donde dice que los reclutadores de recursos humanos prefieren consultar Facebook que LinkedIn, por ejemplo, o su CV, porque ahí ustedes publican su foto, peinados, bañados, ¿no? Y lo mejor de ustedes, y se lo pasan a su amigo para que lo revise de ortografía. Pero lo que dicen los reclutadores es que ellos ya han formalizado este tipo de prácticas, que se está extendiendo por todo el mundo, y lo que dicen es que les gusta más Facebook porque además de que es real, es morboso. Las fotos te muestran si el chico fuma, si tiene cigarros, si tiene diferentes parejas, si es anoréxica, si es bulímica, si es de origen racial, qué origen racial tiene, si tiene mala ortografía, pues si eres un frustrado porque te quejas de medio mundo, si tienes ética, si no la tienes. Entonces, ya es una forma de metichar oficial por los reclutadores y ellos se enfocan en lo negativo y eso hace que decidan si te contratan o no te contratan. Esto no ha sido regulado y lo que queremos es motivar a los estudiantes a que se preocupen por esto, ya que el 100% de los candidatos en Estados Unidos creen que la información de ellos en línea no les afecta para su promocionarse en un empleo. Sin embargo, el 85% de los reclutadores reconocen que los datos positivos de Internet incentivan la contratación y el 70% de los rechazados es por mala reputación encontrada en Internet. Entonces, con esto termino. Para que se den cuenta que el 73% de los internautas son menores de 34 años, 8 de cada 10 son víctimas, no son denunciadas al 91% de los delitos, 9 de cada 10 son usuarios de Facebook y estamos en los primeros lugares de incidencia en este tipo de prácticas. Yo con esto concluyo, yo nada más les quisiera invitar que estamos empezando en esta organización, somos muy pocos los expertos, estamos humanos y queremos convocar a estudiantes o egresados que quieran hacer pasantías con nosotros, si están interesados, aquí están nuestros datos de contacto, que queremos
poner más voces y que nos ayuden a concientizar en esta materia. Muchas gracias. La nota interesante, ¿verdad? Para los muchachos. Yo quisiera presentar ahora al maestro en Administración Pública, Francisco Javier Ordóñez. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche. Egresó con mención honorífica. Fue además distinguido con la medalla al mérito universitario Enrique Hernández Carvajal por haber obtenido el mejor promedio de su generación. Cursó y obtuvo el grado de maestro en Administración Pública por la Universidad de Mayab y ha sido aceptado para cursar la maestría en Derecho Electoral que imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Cuenta con varios diplomados, entre los que se mencionarían diplomado en Administración de Justicia y Derecho Penal, diplomado en el nuevo sistema penal acusatorio. En el periodo 1997-2010 laboró en el Poder Judicial de su estado natal, ocupando diversos encargos, siendo el último director de evaluación y seguimiento del Poder Judicial del Estado. En la Universidad Autónoma de Campeche inició como catedrático de la Facultad de Derecho, ocupó la coordinación académica de esa facultad y está adscrito también a la oficina de la abogada general de esa dependencia. Fue designado como responsable de la coordinación universitaria de acceso a la información y del sistema de datos personales de la Universidad Autónoma de Campeche. Maestro, por favor. Pues muy buenos días a todos. Quisiera iniciar dando las gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, al señor rector y desde luego las finas atenciones de parte del ingeniero Pablo Rivera Carrillo y todo su equipo de colaboración. Muchísimas gracias, ingeniero, por su anfitrionía. Escuchaba durante precisamente el día de ayer y hoy algunas singularidades y peculiaridades del derecho al acceso a la información y de los datos personales, pero previo a platicar y a enfatizar algunas situaciones de forma muy modesta en particular, no sería licenciado en Derecho ni tampoco profesor de Derecho al acceso a la información, sino rescato sobre todo alguna mala referencia que se citó el día de ayer de forma muy respetuosa. Hago el comentario en el sentido de que se diagnosticó incorrectamente que la Universidad Autónoma de Campeche había negado la información o la había privatizado en 2 solicitudes de información. Les puedo decir esto, como decimos nosotros los abogados, el que afirma está obligado a probar, claro que sí, desde el día de ayer y con conocimiento de causa, precisamente soy la persona responsable de responder los datos de información pública, que ninguna de las solicitudes que nos fueron evidenciadas el día de ayer, pues fue emitida por la coordinación. Sin embargo, de todas maneras, más que los dichos, los hechos están en el www.huacam.mx, en donde ustedes podrían checar ese tipo de información a efecto, insisto, nada más de hacer la referencia de mi alma mater, obvio, a quien no le importa desde luego lo que signifique de su universidad. Yo creo que en ese año universitario, pues claro que valía la pena rescatar ese tipo de información. Bueno, haciendo a un lado ese comentario, yo siempre comienzo diciendo en Derecho al acceso a la información, cuando inicio cátedras con mis alumnos, sobre todo les digo que 3 cosas hay en la vida que son más importantes. Muchos me empiezan a modo ahí, sí, de forma de vacilón, empiezan a decir que sí es dinero y amor, entre otras cosas, ¿no? Esas 3 cosas importantes que hay en la vida. Perdón, 2 de 3 cosas importantes, ¿no? Ahí ya les dejo
que es también importante en su forma muy particular de ser y de pensar. Para nosotros, desde el punto de vista de derecho al acceso a la información, decimos más bien que son tres estas: la comunicación, el respeto y la confianza. Dichos estos términos, que están de hecho cimentados, fundados y motivados en las exposiciones de motivos de las reformas que ha tenido el artículo 6º constitucional, el cual hemos hablado precisamente y todavía seguimos hablando durante el transcurso de este simposio. El derecho al acceso a la información y la protección de los datos personales están propiamente, pareciera que están contrapuestos. Hay que entenderlos y hay que conocerlos, y precisamente aquí vendría ad hoc lo que el maestro Jorge Campizo decía, en particular, campechano desde luego, en este sentido, diciendo que las universidades son precisamente arenas de conocimiento, porque precisamente para poder reclamar se tiene que tener un conocimiento debido y preciso de lo que a nosotros nos corresponde. Escuchaba muy atentamente a la maestra Corina en el sentido de, efectivamente, cuántas veces no se ha rayado en el exceso de la publicación de los datos que son nuestros, lo que es propio, pero muy pocas veces hacemos a través de la vía correcta el pronunciamiento idóneo. Se dice malavidamente y desde luego enoja cuando nos dicen que los mexicanos somos pasivos vociferantes. La verdad no lo somos así. Ahora clamamos y reclamamos con debida y justa razón, pero para poder hacerlo tenemos que informar debidamente a nuestros destinatarios. En el caso en particular, las universidades, si bien es cierto, su mayor músculo son los alumnos, pero también su personal académico y administrativo. Información a tiempo es poder, información a destiempo es historia. Claro, efectivamente. Lo que ahora interesa a nosotros, después de ya haber consolidado logros como también se nos ha significado, pareciera que estamos en la cúspide de las reformas, por haber logrado el reconocimiento expreso en la ley del derecho al acceso a la información y la protección a los datos personales. El Estado tiene precisamente esa obligación, pero nosotros tenemos un derecho corresponsable a él. Derecho que hemos agotado, que hemos precisamente realizado dentro de nuestro devenir histórico, y podemos dar muchísimas cuentas acerca de eso, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y desde luego también en nuestras entidades universitarias. Las universidades como instituciones de educación superior desde luego tienen que hacer y motivar sobre todo a sus estudiantes, a sus administrativos, a sus académicos, a poder tener un mejor entendimiento de lo que es el derecho al acceso a la información y corresponsablemente proteger los datos personales que les son confiados. Claro que sí, pero una información debida y oportuna, una información corresponsable, para que podamos utilizar y no abusemos del uso del derecho. A veces se tilda que las universidades y que los entes públicos son opacos, pero a veces no se toma en consideración qué es lo que en muchas ocasiones se ha puesto como trabas para poder accesar a esa información. Desgraciadamente vivimos en un mundo rigurosamente formalista dentro del punto de vista del derecho positivo. Afortunadamente estamos transitando, volvemos otra vez a la flexibilidad, volvemos a la sencillez, y el derecho al acceso a la información, afortunadamente, de eso se trata: trámites sencillos, nada burocráticos, de forma privilegiando sobre todo las características técnicas, tecnológicas. De eso se trata, de ir en una amalgama, visitando, escudriñando, como anteriormente escuchábamos,
pues viendo otras áreas, el derecho anglosajón, que desde luego es rico y vasto, la Comunidad Europea también, pero también el nuestro México tiene lo suyo. Podemos creer, pero en nosotros está sobre todo. Confianza, decía hace un momento, y comunicación, pero atendiendo sobre todo al respeto. No podemos apartarnos del hilo de nuestro derecho conductual, el principio de legalidad. Para nuestra entidad, hablo precisamente de lo que conozco, tenemos la fortuna de tener una legislación de transparencia, unos sendos lineamientos, lo mismo también en derecho a datos personales. Y la universidad ha sido vocera inmediata y replicadora. Tenemos en nuestra universidad lineamientos tanto de transparencia y sendos lineamientos de datos personales. No ha sido fácil. Cambiar la cultura desde el empleado más modesto hasta la cúspide no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Y en eso trabajamos todos los días. No únicamente entiendo que nosotros en la Autónoma de Campeche, entiendo que en la Autónoma de Nuevo León han avanzado y a pasos muchísimo más acelerados. Hay cuestiones diferenciales que nos hace únicos en las universidades. Con mucho orgullo escuchaba, sobre todo también de parte de la abogada general del Politécnico, entonces los logros que hemos avanzado y seguiremos avanzando en las universidades, claro que sí, de eso se trata. Pero en materia de datos personales tenemos todavía mucho que hacer, claro. Se dice que tenemos que informar. Lo mismo ustedes que yo, cuántas veces, como bien se significó este ejemplo ya desde el día de ayer en la voz del doctor, en el sentido de los exámenes, los resultados de exámenes, cómo se compartían. Y muchas veces eso causa sesgos y discriminaciones cuando se publicaban a voz o cuando se pegaban. Digo se pegaban por lo menos y se decían en nuestra universidad. Así también fui formado. Muchas veces también me tocaba decir flanito, perenganito, por aquí, por allá. Caímos en ese error, hay que reconocerlo. Ahora estamos adelantándonos, estamos cumpliendo una normativa y respetando. Claro, en muchas ocasiones, cuántas veces no hacíamos referencia, oye, sacaste 6 y yo reprobé, ¿y cómo va a ser que tú sacaste 6 y yo te pasé el examen? ¿No? Empezaban ese tipo de cuestiones ahí media raras que no nos interesaban, ¿no? O los casos muy típicos, raros, en donde la persona o la oficial de partes que recibe el documento antes de dárselo al señor director ya sabe de que estás enfermo e inmediatamente lo vocifera en el desayuno, cuando que precisamente son datos sensibles con un nivel de seguridad alto. Entonces, no se sabe bien a bien dónde inicia y dónde termina. Eso es a donde debemos abocarnos. De nada nos sirve y el hecho de tener normas y normas y normas. México es gran productor de normas, qué bueno, pero ¿las conocemos? ¿Estamos informados debidamente de los alcances de ella? ¿O generalmente decimos que la ignorancia de la ley a nadie beneficia en precisamente un naranja y medio de un libro, ¿no? Se trata precisamente de que nosotros en las universidades demos a conocer ello. Y no basta con el ejercicio donde nos decían el día de ayer que pocas universidades tienen en su currícula el derecho al acceso a la información como materia. Eso es importante, claro que sí, pero a la par de ello se pueden diseñar varias estrategias, muchas, desde asociaciones civiles, desde las propias universidades, foros, seminarios, este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, en fin, son bastiones, muchos valladares, las universidades, a través de las cuales se puede difundir esto que nos pertenece, esto que debemos de privilegiar y que debemos defender con ahínco, con bravía, claro, pero bajo el amparo de la ley. Tampoco estoy diciendo alguna discrecionalidad ni ningún disparate. Todos tenemos órganos reguladores, las comisiones estatales, también el IFAI, los propios órganos o los comités al interior de las universidades. En fin, hay muchísimas herramientas a través de las cuales.
Pero hay que informar, y vuelvo a recapitular, hay que informar y informar bien. ¿Para qué? Porque hay que tomar en consideración sobre todo que quien puede disponer, accesar, modificar, oponerse o precisamente rectificar sus datos personales somos ustedes y yo. De los datos personales que hemos depositado la confianza a quien precisamente nos otorga esa posibilidad de ser alumno, docente o administrativo. Son esos tres planos a través de los cuales nosotros podemos identificar debidamente ello. Teníamos también nosotros, y ya lo citaron también por el comisionado presidente de Nuevo León, problemas sobre todo porque los papás iban con justa razón en algunos momentos, con justo reclamo, pero no amparados en la ley, en el sentido de que si ellos pagaban la matrícula, ¿por qué no podían saber las calificaciones de sus hijos? Porque ese veto ha sido impuesto precisamente, por lo menos en nuestra casa, a partir de este 2013. Inclusive la convocatoria, ya ahí vienen sendos anuncios, sendas leyendas al interior y al exterior, en donde protegemos los datos inclusive de los aspirantes. Todos se matriculan desde origen para efecto de que sean codificados los resultados de la base de datos para que ellos puedan precisamente evidenciarlas. Hay portales de internet haciendo uso de las innovaciones y tecnologías en donde hay una leyenda que no te deja accesar previo a que lo leas. Ahí sí obligamos a alumnos, docentes y administrativos que para accesar a ese encriptamiento tienen que leer su aviso de privacidad. ¿A qué nos estamos obligando nosotros como depositarios y ellos a qué tienen derecho como usuarios? Hay una corresponsabilidad. Estamos avanzando, insisto, es llegar y construir sobre algo que no se tiene. Y estamos precisamente sujetos a errores, claro que sí, pero estamos practicando. Ya anteriormente escuchábamos también que se tiene que favorecer actividades proactivas. La Universidad Autónoma de Campeche, y por lo menos en mi materia, mis alumnos como obligación tienen precisamente el hecho de solicitar a la propia UACAM. El propio ejercicio se comienza por la propia casa, a efecto de que ellos puedan realizar solicitudes de información. Y se trata precisamente de que tengan un criterio, de fomentar un criterio. El rector debidamente decía desde el día de ayer que en las universidades autónomas, pues se trata de que sean autónomas no porque hagamos lo que queramos, sino hagamos precisamente lo que debemos. Y en el particular, les decía, por lo menos a nosotros nos interesa el hecho de poder informarles debidamente y custodiar los datos que nos son confiados. Hay mucho que hacer, siempre que empezamos a platicar, sobre todo que hacemos las cuestiones, nuestro órgano regulador es la COTAIPEC, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nos ha pedido, sobre todo en principio, en un transitorio, armar los sistemas de datos personales de todas las unidades administrativas. Tenemos 53 unidades administrativas. El hecho de ir es un universo minúsculo a comparación de otras alma mater, en donde tienen universidades mayúsculas en este sentido, pero nosotros desde nuestra perspectiva modesta tratamos de cumplir, y no ese cumplimiento, sino un cumplir debidamente en todas y cada una de las cuestiones que se nos ha impuesto. Por ello hemos diseñado foros, hemos diseñado precisamente áreas de capacitación para el efecto de que quien se le entregue esa responsabilidad esté consciente de cuánto es lo responsable y lo debido y la obligación. A veces malentendemos esto de datos personales y eso del acceso a la información y empezamos a demeritar, ¿no? Eso que lo haga el administrativo, eso que lo haga no sé quién. No, es algo rico, es un tesoro que estamos entregando. Cuestiones, nombre, identidad, fecha de nacimiento, efectivamente es lo que debemos de custodiar. Pero cuánto de razón también, y ya con eso termino, también el tiempo nos apremia, y algo que siempre les digo a mis alumnos: ustedes en muchas ocasiones son cómplices de que los datos personales estén por ahí. Ya nos dijeron hace un momento precisamente que nosotros hacemos nuestro perfil, ponemos nuestra foto más bonita, el lugar en donde estamos, nuestra familia, bla, 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 en fin. Para esto siempre les aconsejo al final, googleense, búsquense
Chéquense periódicamente en internet, sepan cuánto hay de ustedes precisamente en las redes. ¿Por qué? Porque a veces las redes son precisamente las que determinan nuestro perfil cuando nos comunicamos con los demás. Esto, por ejemplo, nada más en nuestro efecto, en nuestro evento, inmediatamente cuando quisieron saber nosotros, fueron, checaron, vieron, identificaron. Claro, estamos inmersos en esta generación nueva de tecnologías y debemos precisamente estar puestos y dispuestos para participar con ella. Quisiera terminar nada más citando el lema de nuestra universidad para efecto de sistematizar todo lo que he tratado de hacer énfasis sobre todo, ¿no? El respeto, la información y la confianza, sobre todo la comunicación o la información a tiempo. Nosotros tenemos un lema que decimos precisamente del enigma sin aguas a triángulos de luz, porque sabemos muy bien que el conocimiento es precisamente a través de lo cual ustedes y yo podemos participar en una sociedad cada vez más dinámica y cada vez más compleja. Muchísimas gracias a todos. Yo me permito, en nombre de los organizadores, agradecer cumplidamente, gracias a la maestra Velázquez, al licenciado Mijares, al maestro A. Ordóñez, su extraordinaria participación. Ustedes sabían el título de este panel, de esta mesa, la protección de datos personales en las instituciones de educación superior. Y quisiera señalar las aproximaciones de cada uno de ellos. La maestra Velázquez hizo una exposición extraordinaria de lo que es esta organización Son Tus Datos, destacando el importante papel que desempeña en México, no solamente por ser la primera en su tipo, la única, sino por este llamado de atención que hace, y aquí lo hizo, a los estudiantes, a que tomáramos conciencia del manejo de los datos personales, porque pudiéramos ser los primeros en poner en riesgo esos datos personales. Lo advirtió perfectamente bien con este video de cómo en el futuro cercano, cuando estemos en el proceso de inserción en el mercado laboral, esa difusión de datos personales puede revertirse en nuestra contra. El maestro A. Ordóñez, al compartirnos la experiencia de su institución, nos lleva a tomar conciencia de los esfuerzos que las instituciones de educación superior están haciendo ahora. Esfuerzos diferentes, maestro, porque las condiciones de nuestras instituciones así lo son. Usted lo marcó muy bien. Y yo quisiera al final referirme a la participación del del licenciado Mijares Torres, porque en lo personal considero que hizo una exposición muy detallada de cómo deben de ser manejados los datos personales de los universitarios. Él se refirió a los directivos, a los profesores, a los estudiantes. Y yo quisiera preguntar al ingeniero Pablo Rivera, si tuviéramos oportunidad, cuando menos 2 preguntas nos permite. Ustedes tienen la palabra, jóvenes, señoras y señores. Si alguna persona quiere preguntar a alguno de los participantes, o bien una pregunta en general que pudiera ser debatida por estos panelistas. Yo tengo una pregunta general. Le van a acercar un micrófono. Yo tengo una pregunta general para los 4 panelistas, que supongo que todos están muy preparados, y también para la maestra Lina Ornelas, acerca sobre cómo la Universidad Autónoma de Nuevo León, al momento de registrar a sus alumnos, les entrega una identificación. Esta identificación viene con matrícula, nombre, carrera y todo lo que se tiene sobre el alumno. Pero esta tarjeta está aliada con Banorte, y es una tarjeta de débito. Y al momento de ir al banco, el banco tiene todos los datos del estudiante. No sé de la universidad. Y la pregunta es que si los datos están protegidos, si la universidad protege los datos, ¿por qué se los otorga al banco? Muy bien. Me parece que ninguno de los 3 panelistas, ni su servidor, licenciado, pudiéramos contestar de manera precisa. Estoy seguro que el presidente del IFAI pudiera orientarnos, y si no le parece mal a Pablo, después le pediría que él completara la respuesta del licenciado. Por favor. Gracias.
Sí, mira, esa pregunta me parece muy excelente. En primer lugar, para que la universidad pueda haber hecho un contacto con una institución de crédito para obtener una tarjeta de crédito en favor de los estudiantes, que sería el caso, me supongo, tuvo que haber tenido la universidad o la institución educativa que celebrar un convenio con ese banco para la protección de sus datos personales de ustedes. Si no lo hizo, está en falta. De tal manera que tendrán que buscar la manera en que esa institución de crédito no pueda promover la información que ustedes tienen hacia terceros, porque sería difundir en forma ilegal esa información. De tal manera que creo yo que si tú accediste con la institución educativa a que tus datos fueran proporcionados a una institución de crédito para obtener una tarjeta en beneficio tuyo, bueno, pues ahí tienes la autorización expresa con consentimiento expreso del estudiante para ese efecto. Pero si no fue así, entonces la institución no pudo haber dado esa información a una institución de crédito porque se excede en los requerimientos de la propia educación educativa. Es decir, yo le puedo pasar información a otro instituto escolar de mi sistema y no estaría en falta en ningún momento con la ley de datos personales. Pero si la doy a una institución de crédito sin el consentimiento del alumno o del padre del alumno, si este es menor de edad, entonces estaría en una falta correspondiente y tendría que la universidad haber celebrado un convenio para proteger esa información con el banco. Espero que te vuelva a dar la respuesta. Pablo. Si la inquietud persiste, yo creo que hay que someterlo a una solicitud de información. Hace un momento les comentaba que antes de que iniciáramos, quise precisar con ellos el motivo de su presencia aquí con nosotros y que lo importante que era el ejercicio de estos dos derechos. Y es importante que más que la respuesta que yo les pueda dar, pues se aclare la duda de una forma legal, que ejerzan su derecho. Y yo los invito a que a través de la página de transparencia del portal web de la universidad lo soliciten. Recuerden que estamos regulados bajo la ley federal y estatal y que les tenemos que dar una contestación, una respuesta exacta a su pregunta y que tengo tiempos definidos para poderlo hacer. Es algo que no están aquí presentes, no veo presente aquí al titular de Escolar y Archivo, al ingeniero Lázaro Vargas, pero seguramente lo podemos responder. Lo demás es suponer. Mejor lo hacemos, es la obligación de la unidad de enlace. Manejamos le damos entrada a los tres derechos, tanto al acceso como a la protección de datos personales, como a cualquier acceso al derecho al acceso a la información. Estamos a las órdenes. Gracias. Es una pregunta muy pertinente y el presidente del IFAI ha dado una respuesta desde esa perspectiva teórica, lo que debe de ser. El ingeniero Rivera dice, le pido que formalice la pregunta para encontrar la respuesta definitiva. Muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien más? ¿Usted quería comentar algo más? Nada más para acotar, ya que primero soy la culpable de incentivar, asumo la responsabilidad. Yo lo que quiero decir es, reconocemos que este tipo de leyes, institutos están haciendo un gran esfuerzo porque pues estamos tratando de entender y van a suscitarse casos que nunca habían pasado y hay que hacer interpretación. Entonces no se trata como ahorita hacerlos sentir mal, de que no, ustedes libres de presentar sus inquietudes, pero al mismo tiempo sugerir que no sé si todavía esté alguien de Anuyes, pero es muy bueno, muy sano que a estas alturas puedan, como universidades, incentivar acciones. O sea, a mí siempre lo que me encanta es pasar la teoría a la práctica, por eso no solo soy académica, sino ando metida en una ONG y en cuestiones de gobierno. Y lo que les sugiero es, por un lado, que Anuyes en todas sus instituciones busquen hacer una PIA, que se llama, es un análisis de impacto de privacidad en el tratamiento de sus datos. Es como verlo cómo ya tratan sus datos ahora y qué cosas podrían mejorar, ¿no? El otro es ayudar, podrían buscar asesoría de expertos donde les ayuden a ordenar sus archivos para ver cómo los llevan y qué adecuaciones podrían hacer. Y la otra es también
¿cómo podrían mantener, quizá definir una instancia específica, como ya lo mencionaron ayer, que sí existe aquí en materia de edificio, en materia de transparencia, que también incluye protección de datos, para dar respuesta a este tipo de inquietudes, que se haga de una forma institucional, no como a raíz de que hay un foro y ya se acuerdan que tiene protección de datos, sino que se haga de manera normal, cotidiana? Gracias. Buenas tardes. Sí, permítame tantito, usted, y terminamos con ustedes, eran 2, van a ser 3, Pablo, no hay problema. 4. Pero vamos con la segunda y ahorita vemos si tenemos tiempo. Gracias. Muy buenas tardes. Disculpe usted, mi pregunta es en relación a aviso de privacidad. 1. ¿Dónde se tramita? 2. ¿Qué requisitos debe contener ese aviso de privacidad, tanto en las empresas o que manejen la información? 3. ¿Cuáles son las responsabilidades por parte de las empresas, instituciones o el que maneja los datos personales o la información? 4. ¿Cuál es la sanción en caso de no contar con ese aviso de privacidad por parte del institución? Ya es obligatorio con la ley de protección de datos personales, quiero imaginar. Y en caso de no hacer buen uso de los datos personales, ¿cuáles son las consecuencias? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es materia de otra conferencia. Finalmente, porque yo te voy a dar un dato más rápido. Accesan internet al IFAI. Nomás ten cuidado porque a través de Google aparece primero una empresa que es privada. Vete al segundo renglón donde está realmente el IFAI y ahí conseguirás todos los avisos de privacidad de forma gratuita. De tal manera que tendrás el aviso de privacidad light, uno corto, o el completo, en fin, todo lo necesario para que tú puedas dar un aviso de privacidad, ya sea en empresas, en particulares, consultorios, en despachos, en negocios, etcétera. Todos los que tengan una base de datos están obligados a tener un aviso de privacidad, ¿verdad? Obviamente, entre otros requisitos, el aviso de privacidad tiene que tener quién es el responsable de ese cuidado de esos datos, entre otras cosas. ¿Cuáles son tus medios de seguridad? ¿Qué tipo de nivel tienen los datos que tú vas a manejar? ¿Y qué tipo de tratamiento le vas a dar? Es básicamente los requisitos que debe tener un aviso de privacidad, pero pues es todo una práctica que nos llevaría quizás otra hora y media de eso. Gracias. Gracias. Aquí, por favor. Bueno, felicitarlos a los 3, al 4 en realidad potente también, porque la verdad es que desde diversos ángulos han cubierto fantásticamente el tema. Yo simplemente quería hacer un par de comentarios y si alguno quisiera intervenir al respecto me parecería muy, muy importante. En primer lugar, que ayer me faltó decir, recordar que el nuevo artículo 1 de la Constitución habla del principio promine en la aplicación, digamos, siempre va a estar a favor del hombre. Y qué bonito problema tenemos en este tema, porque precisamente hay dos derechos en conflicto, entonces ¿cómo aplicamos ese principio? Porque está el derecho de acceso a información pública, que es fundamental, de quien no quiere acceder, y el derecho a la protección de datos de quien no quiere que se acceda a sus datos, ¿no? Esto requiere un esfuerzo muy importante, porque los dos son de primer rango. Esto habíamos hablado ayer, no hay mucho tiempo y no quiero entrar en mucho. Una cosa que me parece importante que destaqué al principio y que de alguna manera lo dijo Lina y lo dijeron algunos de ustedes también, es que hay que ir caso por caso y que precisamente, yo mostré algunos ejemplos de España, se habló de aquí y de México, allí la llave para definir estas cuestiones sobre, por ejemplo, las calificaciones o si los padres pueden o no pueden, está en el consentimiento, pero también una excepción es la previsión de ley. Y aquí, bueno, en España está muy reglamentado, pero probablemente aquí se generen problemas porque las universidades tengan distintas reglamentaciones, más allá que haya una ley general universitaria, y además tienen reglamentos, tienen estatutos. Esos estatutos o reglamentos se consideran a los efectos de excepcionarse, pregunto, ¿no? A efectos de excepcionar el consentimiento, ¿son suficientes o no son suficientes? Por último, en cuanto a los resultados, que son dos cuestiones que siempre salen, están en conflicto la transparencia, la publicidad, el trato equitativo, que son cuestiones muy importantes, pero por otro lado
También está el derecho a la privacidad del estudiante, al no ser discriminado por otros, a que no lo tomen por tonto porque ha rendido mal, ni que los profesores, porque en su libreta aparecen cuántas materias no probaron, terminen tomándolo de entrada como alguien repetidor o que, bueno, ya mirándolo mal de entrada, ¿no? Así que aquí hay unas cuestiones muy importantes. Desde luego, a mí me parece, coincidiendo un poco con lo que se había volcado aquí, que tiene que haber una codificación al efecto de transferir el resultado. Y si hay un interés legítimo de alguien que está en concurrencia competitiva, tendrá que acreditarlo para poder acceder a la nota de otro. Alguien dijo, si se copiaron, como el otro sacó 8, o esta chica porque linda le pusieron 10, el profesor es un tanto mujeriego, le pusieron 5. Claro, no puede pasar. No. Por otra parte, puede ocurrir que estén compitiendo por una mención honorífica, y me parece legítimo que esa persona pueda tener acceso a esa nota si sospecha que hay alguna cuestión, alguien que viene de un apellido tradicional de la ciudad o lo que fuera, que está siendo favorecido. Esto son cosas que me parece que hay que ir caso por caso. Y también en defensa de los padres, me parece que acá también tenemos que salir en defensa de los padres, ya que yo también soy padre universitario. Si uno paga, también tendría derecho a saber algo. Entonces creo que hay alguna salida, y es que al momento de inscripción, el alumno, ya siendo mayor en la universidad, se le pregunta acerca del consentimiento de si permite que se cedan los datos sobre sus calificaciones o récord académico a alguna persona, especialmente en el caso de los padres. Por supuesto, esa sesión es revocable en cualquier momento, con lo cual no habría ningún perjuicio. Pero digo, no sé, bueno, quería provocar un poco la discusión. Por favor. Bueno, yo quería también, me pareció muy pertinente la pregunta que hicieron allá atrás respecto a las sanciones. No sé si se abordó, pero creo que sí fue una misión por parte de todos el hecho de no decir cuál es la consecuencia del mal tratamiento, del debido tratamiento de datos. Y rápidamente, para el sector público, pues son sanciones administrativas, normalmente se inician ante las contralorías, pueden llegar a ser graves para la destitución del encargo en algunos casos, pero pues hasta ahí llegan. Y en el lado privado son multas pecuniarias e incluso hay delitos con pena corporal de hasta 5 años de prisión para aquellos que obtengan un lucro indebido vendiendo bases de datos, etc. Y las multas en el IFAI pueden llegar a ser hasta de 70 millones de pesos cuando se trata de datos sensibles, etc. Hace poquito impusieron una multa a un banco por 16 millones de pesos, 2 millones a un grupo farmacéutico por tener mal el aviso de privacidad. En el caso del banco fue por no cancelar un dato. Entonces sí hay consecuencias, y ahora lo interesante va a ser ver cómo en la ley marco a nivel público sí se van a reforzar esas sanciones también en el orden administrativo. Gracias, maestra Ornelas. Maestro, por favor. Doctor, pues al contrario, agradezco la pregunta en esta ocasión. Arrebaté el uso de la voz, perdón. En el sentido, efectivamente, nos han enseñado, y de hecho nuestro más alto tribunal ha dicho que cuando hay contraposición precisamente de estos derechos humanos se tiene que tomar en consideración cuál es, en el caso en particular, en atención. ¿No? Es como bien significó usted desde el día de ayer. No entiendo que haya una colisión, sino hay que tomar en atención caso por caso para ver qué se va a privilegiar, si el derecho al acceso a la información pública o la protección a los datos personales. En atención que ambos son derechos esenciales, derechos humanos, pero insisto, habría que tomar en consideración el caso por caso para esta situación. Y efectivamente, muy entendido como padres de familia, muchas veces en el caso en particular de las notas, y efectivamente por eso decíamos, hace muy poco estamos despuntando el alba, sobre todo, insisto, en el caso nuestro, en donde desde el nuevo ingreso hay de hecho también unas pláticas con los padres. A los padres se les hace sensibles, es obligatorio ahora que vayan a un curso de inclusión los padres, para efecto de que se comprometan, y el propio alumno es quien da el mérito o el reconocimiento de la personalidad a los padres. No hablamos de los menores de edad porque ellos, obvio, conforme a la ley, pues tienen la representación del padre, del tutor, pero para los que son mayores de edad, efectivamente, hay nosotros lo llamamos una cesión, en este caso, de la información, cesión que inclusive puede ser revocada en atención a los propios intereses. Creo que quedamos cortos y le debo una disculpa en ese sentido, pero efectivamente hay muchísimas otras cosas, y en atención a lo que usted nos decía de qué normas se tiene que tomar en consideración
para resolver los casos casuísticos, pues nosotros, si bien es cierto, en primer término nos vamos a la legislación interna, no desobedecemos ni inacatamos en momento alguno las disposiciones legales, ni mucho menos las federales. Esto sobre todo, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que al fin y al cabo nuestra resolución no queda únicamente al interior. Tenemos que ser transparentes y tenemos que precisamente subsumirnos en el sentido no de subsunción de nuestra voluntad ni de un querer ajeno, sino al ánimo del principio y respeto de la legalidad. Estamos vigilados por árbitros tanto estatales como federales, porque pues recibimos tantos recursos estatales y federales, y por ende, inmediatamente, de hecho, nuestros transitorios de los lineamientos ambos que están disponibles en forma pública, como les decía, en el www.acam, inmediatamente reconocemos que en los casos que no se encuentran regulados por esos lineamientos se trasladarán inmediatamente a la legislación, sea estatal o federal, dependiendo del rubro. Entonces, no queda ahí tanto que los lineamientos o los comités o el consejo universitario pueda decidir obscuramente que sí, que no, como un tragaluz, sino que inmediatamente nosotros nos vamos a la normatividad, entendiéndolo en sentido de vista al inverso. No sé si con eso queda. Gracias, maestro. La última pregunta aquí con nuestro amigo en la tercera fila. Disculpe, preguntarles directamente a las personas que trabajan en universidades y están en cargo de la protección de datos. ¿Cuántos casos de vulneraciones de seguridad han conocido en los últimos 10 años, por ejemplo? Porque es una obligación, según la ley mexicana, los reglamentos, de notificarlos. El principio ha nacido en Estados Unidos hace casi 10 años por dos razones principales. Primero, incentivar a las empresas, las universidades, por ejemplo, de mejor cuidar sus datos, de desarrollar mejores medidas de seguridad, pero también permite a la persona afectada por esa vulneración, por ejemplo, porque su número de IFE, su CURP, su dirección ha sido vulnerada, ha sido diseminada en bases de datos, por ejemplo, del mercado negro, de mejor defenderse, de ir a su banco, de decirles que ha sido vulnerada su información, tomar las medidas preventivas. Y lo digo porque, según la encuesta nacional que realizó el IFAI en julio de 2012 con Ipsos, una empresa de encuesta con buena reputación, se reveló que de todas las empresas encuestadas en México, solo 1% refiere a haber sufrido algún incidente de seguridad con sus bases de datos personales, principalmente por pérdida de documentos y robo de información. En Estados Unidos, donde es desde el 2003 la obligación en casi todos los estados en Estados Unidos, entre el 2003 y ahora, casi cada semana, cada mes, una universidad sufre de una vulneración de datos. En 5 años, por ejemplo, entre el 2005 y 2010, se han perdido más de 345 millones de registros. El costo de Estados Unidos en instituciones superiores es de $142 por registro. Entonces, cuando los medios de comunicaciones, por ejemplo, se enteran de esos casos que la universidad, la empresa no ha divulgado, no ha notificado a la Autoridad de Protección de Datos o a la persona titular de sus datos, se pierde mucho en la reputación. Entonces la consecuencia es que pues, se tiene que cumplir con la ley notificando, pero antes que todo tomar medidas preventivas que consisten en cumplir efectivamente con la ley de protección de datos, no solo tener un aviso de privacidad, y también desarrollar e implementar medidas de seguridad, porque ambos van de la mano. Buenas medidas de seguridad y protección de datos personales no puede existir sin la otra. Quería saber si la universidad tiene un proceso de notificación de vulneraciones de datos, porque seguramente han existido o van a existir. Gracias. El asunto planteado está muy claro, ampliamente presentado, pero son dos las preguntas concretas. No sé si alguno de los integrantes del panel las puede abordar, porque se refiere a ofrecer datos específicos
de violación de estos, de protección de derechos personales, y si existen formas, criterios para dar a conocer la violentación, el robo de estos datos personales. Si pudiera tener la maestra Lina, después al maestro Gilberto. Es muy rápido, nada más aclarar que digo, no sé si es así, pero pienso que en el sector público no está la obligación de los sujetos obligados para notificar vulneraciones de seguridad, solo para la ley del sector privado, pero eso no obsta para que no tengan medidas de seguridad y controles administrativos, lógicos y técnicos para proteger la información. Pero el punto que toca Cedric es muy importante, porque ya ahora en la ley marco tendría que venir la obligación de notificar las fallas de seguridad, y eso, como dijo él, es de cara al titular del dato, porque para que tome medidas y se proteja. Por ejemplo, en un banco, si hay un phishing, que es un delito informático en donde hay una página apócrifa que dice banorte.com, la gente pone su nick, le vacían la cuenta en segundos, y el banco te tiene que avisar para que tú estés viendo los movimientos en tu cuenta para que la puedas cancelar. El banco motu propio no podría cancelar la cuenta. Esa es la lógica subyacente de una notificación de vulneración de seguridad. Entonces, para el ámbito público nos está faltando esta obligación, que efectivamente en México se copió de la normativa norteamericana. En 40 estados de la Unión Americana se obliga a notificar. Aquí en México eso parece contraintuitivo, porque nuestra cultura es, si se cayó la base de datos, no digas nada, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo. Es como, ¿cómo que si se está cayendo? Y de verdad, las universidades, los bancos, los hospitales, todos los días tienen pruebas de intrusión y de penetración por los hackers, tienen problemas porque se les cayó la base de datos y no tenían un espejo, no hay redundancia, en fin. Entonces son problemas bien serios. Más allá de tener aviso de privacidad y todos los principios bien cumplidos, si no hay medidas de seguridad, de poco sirve. Gracias, maestra. El maestro Gilberto Villarreal, por favor, aquí en la silla. Siempre procuro no participar en este tipo de eventos en las preguntas. Yo soy un dinosaurio que todavía aspiro a profe. Traté de serlo durante 60 años y veo que todavía estoy muy pequeño. Pero este tipo de eventos organizados con mucha pasión y con mucho interés nos lleva a reflexionar esta última pregunta que hacía el joven sobre qué tan vulnerables son nuestros expedientes. Y en ese sentido, esto no es pregunta, es nada más una observación de la lección que ustedes nos están proporcionando para tener mucho cuidado con nuestros datos personales. Las universidades nunca han estado tan bonitas como la que tenemos ahora. Y se lo digo en función del dinosaurio que tienen aquí presente. Las universidades han tenido muchas altas y bajas. Han tenido problemas en su desarrollo muy serios. Nuestra universidad está cumpliendo 80 años. Y en esos 80 años han ocurrido una serie de fenómenos. Algunos muy agradables, otros no tanto. Y algunos muy complicados también. Entonces nosotros como profesores o como alumnos tenemos una serie de documentos que están en una custodia que entendemos muy fiel, muy firme. Y tiene la universidad un departamento de recursos humanos a donde va toda la información de los profesores que en tal o cual periodo de la existencia de la universidad prestaron sus servicios, o cuándo lo iniciaron, sus servicios, qué créditos ha tenido, qué evolución ha tenido en su profesión. Pero son muy celosos. Esos expedientes tienen que ser manejados a través del director de una escuela, de una unidad, de una dependencia, cuando tú quieres saber qué hay en ese expediente. De otra manera,
Si tú vas en forma personal, te dan un portazo en la nariz, si bien te va. Entonces muchas veces se quedan las cosas, pasan los años. Al hablar de las altas y bajas quiere decir, y todavía nosotros, muchos los mexicanos, cuando termina una administración y llegan otros, dicen, esto es de Gilberto, bórralo, tíralo, aviéntalo a la basura, todo lo que tenga ahí fotografías. Y entonces hay lagunas. Hay unas lagunas que se pierden en las instituciones. Y si no hay la forma de empatar un expediente, vamos a llamar local o de dependencia, con el central, después viene eso. Esto que decía mi compañero aquí de un lado, dice, ¿cuántos casos de profesores o de alumnos han sido vulnerados? No creo equivocarme, pero si lo estoy me pueden corregir. Creo que no se ha llevado un cómputo o una estadística de en cuántos problemas nos hemos visto inmersos. Cuando después de 30 o 40 años que queremos revisar nuestro expediente por problemas laborales o jubilación, resulta que nos faltan 10 años, o 5, o 4, o 3. Y dice, pues, el jefe del departamento en esa temporada o en ese espacio físico, dice, pues es lo que hay. Y ahora, nosotros nos vamos a regir por lo que está aquí. Y te toca a ti, como persona, como participante, como maestro, como alumno, te toca a ti recabar información. Si fuiste cuidadoso y guardaste un taloncito de cheque, un acta de un examen o alguna cosa de ese tipo, puedes llevar como evidencia. A ver si la valora el área jurídica y todos los que se pueden preocupar de eso. Y darle solución adecuada, y si no, no pasa. Y si usted me dice que tiene 35 años de servicio, aquí nada más trae 25, y lo vamos a retirar porque ya tiene 65 años o más, como el maestro Gilberto, y entonces pues no le podemos hacer bueno los años que usted pide, y simplemente se va por edad o por lo que sea. Creo que este tipo de pláticas, de lo que yo siempre me he sentido un apasionado y tranquilo, sereno, sirven. Yo creo que sirven a todos nosotros, porque todos somos estudiantes. Hace rato esta niña nos preguntaba, tan guapa, tan chula, nos preguntaba, ¿quiénes son estudiantes? Yo creo que aquí está uno, ya viejito, ¿verdad? Muy cerca del hoyo, y todavía estudiando. O sea, creo que a todos nos interesa muy bien esto, y que nos sirva de lección para protegernos en que esta es una nueva etapa del desenvolvimiento de las universidades, que debemos ser muy cuidadosos con lo que tenemos, y que haya alguna comisión o algunas gentes que se encarguen de empatar los datos que sean necesarios empatar. Discúlpenme pero sí me agradó mucho el tema que abordó el joven, porque es muy real. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, ahora sí, Pablo, yo quiero agradecer a la maestra Corina Velázquez, al licenciado Guillermo Mijares y al maestro Francisco Ack su extraordinaria participación en este panel. Gracias a ustedes por su atención, y el ingeniero Pablo Rivera quiere comentar algo con nuestros amigos. Muy amable, doctor. En primer lugar, bueno, pues agradecer al panel la intervención con sus comentarios. Creo que fueron cubiertos muy bien desde todos los ángulos, las preguntas de ustedes muy acertadas. La realidad es de que creo que
conseguimos parte de lo que queríamos, la atención del público en este derecho fundamental. Ahora, con esta introducción y con lo que ustedes además han incorporado ya en cada uno de ustedes, pues seguramente ahora hay que ponerlo en práctica con responsabilidad. A veces las cosas se hacen jugando, pero jugando también aprendemos, y lo importante es que lo hagamos. En la medida en que lo hagamos, en la medida en que nosotros ejerzamos ese derecho, seguramente vamos a proyectarnos con un buen servicio para nuestro país y para las generaciones futuras que siguen. Recuerden que entre mejor formados e informados, seguramente vamos a servir mejor a nuestra patria y a nuestra familia. Quiero ahora en este momento pues invitar precisamente al maestro Gilberto Villarreal, ya que nos hizo favor ahí de comentar. El maestro Gilberto Villarreal, nada más para ubicarlos, él es un personaje en la universidad. Él en su trayectoria ha ocupado el puesto de director de una dependencia muy prestigiada aquí en la universidad, la preparatoria número 7. Además, él ha estado en el Consejo Universitario por mucho tiempo, como dentro de una de las comisiones más delicadas, que es la Comisión de Honor y Justicia. Además, en su vida profesional exterior, ha estado con cargos importantes. Él ha estado en la Comisión Estatal Electoral, presidió la misma también ha estado él en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, ha sido presidente de ese organismo, como lo es ahora el licenciado Guillermo Carlos Mijares, y por esa trayectoria y por ser una persona muy reconocida en el ámbito universitario, le voy a pedir de favor al maestro que pase al frente para hacer entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas, así como también al moderador de esta mesa. Por favor, maestro. Antes de darle la palabra al maestro Gilberto Villarreal, perdón, al ingeniero Pablo Rivera, quiero recordar a los que estamos aquí presentes que el maestro Gilberto Villarreal fue miembro de la Junta de Gobierno y su presidente durante un excelente periodo que dirigió a la universidad. Gracias, maestro. Máximo representante de grupos sociales, y la mamá y la hija se voltearon a ver el discurso tan bonito que estaba diciendo ahí el señor. Ya que terminó de hablar y de una serie de adjetivos muy bonitos, dijo: oye, mija, yo creo que nos equivocamos de funeral. Disculpen la broma para que se alegraran. Yo siempre le he dicho a él que conocía grande, quería procurar intentar ser compañero.
Nada más quiero compartir algunos avisos ya por último con ustedes. Las conclusiones, parte de las que leí al principio de este día, como las conclusiones vertidas en este panel y por medio también de la conferencia de la maestra Lina Ornelas, van a aparecer publicadas en el mismo sitio de la página a través de la cual ustedes se registraron. Además, para información de ustedes también, ahí van a estar el video que se grabó del evento, para si ustedes quieren reproducirlo o bien se comunican con nosotros si quieren tener posesión de él para que ustedes lo tengan dentro del evento que participaron. A los que nos visitan de otros estados, les pido de favor que pasen con la ingeniera Ana María Martínez para que la identifiquen. Traemos una camisa parecida, para que les entreguen el compendio de leyes estatales de las entidades federativas. Nada más hago una observación. Nosotros editamos a finales de junio, mediados de junio, terminamos la edición de la recopilación de todas las leyes. Hago la aclaración que, y platicando ahorita precisamente con el titular de la unidad de enlace de la Universidad de Guadalajara, me decía que Jalisco sufrió una modificación reciente que nos obliga también a hacer otras adecuaciones a su página, y también me hacían la referencia del estado de Yucatán, que también fue posterior a la elaboración que hicimos de la edición de este compendio de leyes. Con esa salvedad, bueno, para que nos hagan el favor de llevarse un ejemplar. Otro aviso es que las constancias de nuestros asistentes, de todos ustedes, se les harán llegar vía internet a través del correo electrónico, que por ahí también quisimos poner un aviso de privacidad para cumplir y queda exclusivamente para este tipo de evento. Entonces, con el permiso de ustedes, también se les va a hacer llegar a través de su correo su constancia. También otro aviso es la invitación. Nosotros vamos a hacer un foro de protección de datos personales. Es la 4ª edición del Foro Internacional de Protección de Datos Personales. Hemos recorrido varias esferas. Ahora vamos a recorrer el Foro Internacional de Protección de Datos Personales en el Poder Judicial. Es un tema apasionante. Ya estamos en contacto con las autoridades aquí del Estado y la intención es convocar también a nivel nacional el foro para que si gustan nos puedan acompañar. En la página de la universidad, ahí vienen los diferentes foros que hemos también llevado a cabo, los otros 3. Hay video y hay evidencia para el caso de que ustedes quieran verlos, y están cordialmente invitados. La fecha es el 25-26 de noviembre. Hay tiempo suficiente para ahorrar si se gastaron ya algo los que vienen de fuera, y que podamos por ahí, y si no, bueno, háblenme ya cómo lo hacemos. Entonces, ya sin más, yo le voy a pedir, así como el doctor Jesús Arce Rodríguez, y en representación de él, así como él hiciera al inicio del foro, me gustaría también que nos pusiéramos de pie para darle clausura al mismo. Pues muy bien, a nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nombre también del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como también de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, por mi conducto damos por terminado y clausurado este simposio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos en las universidades, siendo las 12:42 de la tarde. Este día 6 de septiembre damos por concluidos los trabajos del presente simposio. Señores, felicidades, los que son de otros estados, muy amables, espero que hayan recibido cordialidad aquí de la hospitalidad de los Reyes Montanos, si no se las debo en otra ocasión, y que Dios los bendiga y tengan un excelente día.